El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Buenas noches, bienvenidos. Dos invitados de excepción con una posición coincidente a pesar de ser de distinta región. Vicente Arrobadito, desde Guayaquil. Alfonso Pérez Serrano vino desde Quito. Y ambos, como ya verán ustedes a lo largo del programa, coinciden con que tras la experiencia vivida en ese narcogolpe fallido denominado paro de 18 días, la salida es el federalismo. Pero quien prendió el tema, armó el debate, sacudió al país con una propuesta más radical, diciendo debemos separarnos textual, fue Vicente Arrobadito en Radio Sucre. Así que recordemos esos 2 minutos impactantes. La República de Guayaquil, economista 7 y 19, independizándonos. Y los cantones y provincias que quieran participar de la República de Guayaquil, separémonos definitivamente de la sierra. Allá ellos con sus problemas, nosotros con el nuestro. Nosotros, Ecuador, Guayaquil, ¿cuándo ha vivido del petróleo? Guayaquil y la costa ecuatoriana ha vivido desde la agricultura, ha vivido de la industria, ha vivido de la pesca, mi querido economista. Hemos vivido del comercio. Así que no los necesitamos en un momento dado. Si les queremos comprar sus productos, pues llegamos a negociaciones con el país andino. Nosotros tenemos que separarnos, ya no queda otra situación definitivamente. No puede ser, no puede ser. Simplemente una persona, una. Claro que está apoyado por un intruso que desde afuera está que los inculca. Pero no es ahora, pues. Es en todos los gobiernos el mismo cuento. Si nosotros sumamos todos los días que hemos perdido en el Ecuador desde que esta gente se toma los carreteros o las carreteras, va y sume cuántos miles de millones hemos perdido el país. Y nosotros en la costa ecuatoriana, cuánto hemos perdido definitivamente. Entonces que se acabe esto, pues. Hay un separatismo que hoy por hoy se justifica, mi querido economista. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mandándonos y siendo mandados de todos estos grupos que tienen y no tienen razón en su momento? Pero por quítame esta paja. Vota el presidente en 6 meses, en el año, en 6 meses, en el año. Vota el presidente. Nosotros acá lo único que queremos es trabajar y trabajar y trabajar. Y es lo que nos lleva adelante. Y le aseguro que la República de Guayaquil en 50 años, en 20 años va a ver dónde está. ¿Y ellos dónde estarán? Vicente Arrobadito, bienvenido, exconcejal del Guayas, exdiputado, radiodifusor, expresidente de AER, líder histórico de Radio Sucre. Yo entiendo el federalismo y el hartazgo, Vicente, pero ¿por qué el separatismo, que es incluso un delito penado en la Constitución? Sí, lo decíamos en su momento. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias, Carlos, y también Junior Pérez, que está aquí con nosotros hoy. Eso fue un momento dado en que uno estaba realmente disgustado con lo que estaba ocurriendo. Y que no había nadie, absolutamente nadie, quien pueda parar a esta gente. Nadie los paraba. Al contrario, todos estábamos o estaban asustados y amenazados. ¿Te pasó la desesperación? No, estaba realmente disgustado, totalmente disgustado. ¿No lo hiciste como un recurso mediático porque si no eras tan radical no generabas esa tensión? ¿Qué es lo que pasa? Si hablamos de federalismo, nadie entiende el federalismo en el Ecuador. Ahora comienza a hablar del federalismo, de la posición o el modo de gobierno de España, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero si hablamos de un separatismo, todo el mundo lo entiende. Nos vamos a separar de la sierra, vamos a hacer solamente Guayas. ¿Y no es eso? Eso no es. ¿Dijiste la República de Guayaquil? Dijimos la República de Guayaquil en su momento porque la historia pensó que en la República, ¿no?, de Guayaquil, acuérdese usted con Olmedo en 1820, él ya pensó en 4 provincias. Dijiste nosotros tenemos que separarnos del país andino.
del país. Correcto, porque ¿quiénes son los que hacen problemas toda la vida? Es la región interandina. Pero eso es ser regionalista. A ver, Nos guste o no, son parte del Ecuador. Son parte del Ecuador y somos unidos. Y definitivamente esa unión no se puede dar. Y fuiste más allá. El separatismo hoy por hoy se justifica. Claro, en ese momento y en cualquier momento se justificaría, pero ahora en nuestro país que necesitamos unión, eso es un error. Ya, entonces separatismo no, federalismo sí. Totalmente de acuerdo. Separatismo absolutamente no. Okay. Y radicalmente no. ¿Cuál es la novedad? Federalismo sí. Se piensa que solo aquí en la costa, yo soy un manabita que ahora vive 24 años en Guayaquil, vivió 33 años en Quito, tiene sus 4 primeros hijos quiteños. Se piensa que allá no se apoya este sistema y resulta que sí. Según Alfonso Pérez Serrano, director de Ecuador en Vivo. ¿Por qué, Alfonso? Carlos, los hechos de octubre los hechos del paro nacional dejaron al descubierto una realidad que no podemos ocultar. Es verdad que hubieron infiltrados, hubieron desmanes, pero un 80% de la población apoyaba la causa de la protesta de la CONAIE. Y eso es la consecuencia de muchísimos años y de muchísimos gobiernos que no han logrado tener una administración un poco más abierta, donde participen en las decisiones gente que vive en la zona. ¿Y eso se resuelve con una forma de federalismo? Mira, como te decía, yo pienso que el modelo centralista que vive el Ecuador es perverso. Creo que la inequidad comienza ahí, en el centralismo. Incluso la ciudad de Quito está perjudicada por el centralismo. Sí, hay que entonces atacar el modelo centralista. Quiero aclarar algo. No solo es Vicente quien propuso el separatismo, sino que hay un grupo de gente en Guayaquil que está promoviendo directa y abiertamente la separación. Con esas palabras. O sea, Vicente lo hizo como un recurso mediático y él acaba de aclarar, producto de su desesperación e indignación, funcionó. Y acaba de aclarar lo que plantea. Pero hay un grupo verdaderamente separatista en Guayaquil. Por supuesto, Carlos, y de gente conocida, y de gente valiosa, de gente importante. Pero eso hubo siempre aquí. Pero eso no va a prosperar. Pero es que en estos días ha salido a la luz a través de videos y una serie de proclamas. O sea, ¿crees que el riesgo es mayor al extremo de que pueda prender una llama separatista aquí? Mira, yo no creo que el riesgo sea mayor. Yo creo que eso no va a prosperar. Si no. Pero sí nos pone en evidencia que hay ese extremo. Ese extremo es al que no debemos llegar, porque ese sí es dividir el país. Por eso tenemos el camino en la mitad. Por eso este programa, que va a incluir un planteamiento que hizo el miércoles por la noche Jaime Nebot, formalmente, de una República Unida Federal. Empezamos entonces así esta entrevista, verás. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Chifletón, Ban Ecuador, Ambienza, gestor inmobiliario, Bona Germín. Bienvenidos nuevamente a una entrevista veraz. Muy agradecido por el descomunal seguimiento que hemos tenido, sobre todo en las 3 últimas emisiones. La reciente
con César Ron y Gabriela Panchana generó también para mí un inusitado seguimiento en la métrica, como le llaman ahora, es decir, la medición, perdón, de la repercusión que esto tiene en redes sociales, tanto en el momento que se emite como después con las visitas que entran. Se debe a La Posta, que es nuestro anfitrión digital exclusivo en Facebook Live y en YouTube. En televisión convencional estamos en Extreme TV Cable, por Vito TVO, Canal 15 para televisión regular y Canal 709 en HD, High Definition Television. En DirecTV llegamos a todo el país por Canal 194 de Manavisión. En mi tierra, la provincia específicamente, también allí por señal abierta de Canal 9. En radio, la cobertura es nacional en AM por Caravana, 750 AM. La transmisión a veces no es simultánea a estas radios porque tienen compromisos de fútbol, sino después. Y en D-Blue, FM, 88.9, esa es su frecuencia en Guayaquil. Tiene otras que deberán ustedes verificar en cada provincia. Hemos empezado ya con un tema que por fin vamos a tratar reiteradamente hasta que se entienda, hasta que prenda, hasta que adapte y hasta que triunfe: el federalismo. Y explicó ya por qué cree en él Vicente Arroba. ¿Qué más habría que hacer, Vicente, para que la idea se entienda, no se tergiverse y se arraigue poco a poco? Hablar de prácticas, como lo decíamos anteriormente. ¿Qué es el centralismo y qué es el federalismo? El federalismo no lo hemos vivido. Hemos vivido el centralismo desde que es república. O José Joaquín de Olmedo con Vicente Rocafuerte pensaron en un federalismo. No pudieron proseguir porque se murieron en ese momento, más o menos en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero nos consideramos república o fuimos transformados en república y llegamos a un centralismo. ¿Qué nos ha dado el centralismo hasta el día de hoy? Y las cuestiones son claras. Le voy a dar ejemplos para que la gente comprenda realmente qué es el centralismo y qué es el federalismo. Aquí en el país muchas provincias han pedido una serie de competencias, que ahora hace no más de 10 años el país puede pedir competencias, en sistemas viales. Comencemos por la provincia de Los Ríos. El prefecto de Los Ríos está pidiendo la competencia de la vía Babahoyo-Quevedo para la ampliación de dicha vía. No en este gobierno, desde gobiernos anteriores. Hasta el día de hoy se la dan. Ni la hace el gobierno, ni lo dejan hacer. El prefecto tiene el financiamiento. Vamos a Guayaquil. Guayaquil tiene el quinto puente, quiere el quinto puente, porque es necesario cerrar el anillo vial de Guayaquil como es la perimetral. Correcto. Y hay una serie de elementos que ayudaría al quinto puente de la ciudad de Guayaquil. Se pide la competencia. En el gobierno anterior, en todos los gobiernos anteriores, no nos dan la competencia. Muy bien, ¿qué tal si el la financiamiento del lo Oriente, que tenemos? tienen la mayor cantidad de yacimientos petroleros, Perdón. piden la competencia del manejo del petróleo? ¿Qué tal? A ver, perfecto, está bien. Seguimos compartiendo las rentas con ustedes en esta proporción, sigamos 70-30, pero la competencia, ya que Petrocor ha sido tan corrupta y hasta hace poco un fracaso, la queremos nosotros. ¿Qué tal? A ver, vamos al oriente. Cada cual tiene que tener su congreso, ¿no es cierto? Y sus leyes de cada una de las provincias, Estatales, ¿no es cierto? sí, en un sistema Aparte de federal. las estatales. Correcto. La estatal es una, la provincial es una. Vamos a la verdadera corrupción y atacar a la corrupción. Vamos al que roba al Estado de un centavo a cualquier cantidad. Cadena perpetua. Si el Estado Nacional no lo da, pues que lo dé el local. Pues. Pero lo que te decía, si aplicamos esa lógica, los indígenas que hay en estas provincias del oriente nos podrían decir, perfecto, Los Ríos, que tengan la competencia de la Babahoyo-Quevedo. Guayas, perfecto, que tengan el Guayaquil, la competencia del quinto puente. Nosotros queremos la competencia de la administración, del manejo del petróleo, que porque somos indígenas no podemos. Ustedes, que son occidentales, lo han hecho muy mal. Piano. Vamos a ver. A ver. Me hace sentir en tu radio. A veces. Qué bien, qué bien. Piano. Porque mire, una cuestión es cuáles son los indígenas y quiénes son los orientales. ¿Dónde se da el petróleo? No se da en la región interandina, se da en la Amazonía. Y esas provincias tendrán que administrar su petróleo y a lo mejor dándole vuelta al asunto, el 50% para ellos, el 50% para el Estado, dividido entre el Estado y las provincias más pequeñas. Aceptar que las provincias, por ejemplo, Orellana, por ejemplo, Napo, donde se genera gran cantidad de petróleo ecuatoriano, parte de Pastaza, que las comunidades indígenas de allí administren el petróleo? ¿Por qué no?
A ver, Alfonso Pérez. ¿Por qué? Mira, antes de eso, Carlos, yo creo que es importante. O sea, perdón, destacar- yo soy un prejuiciado que cree que los indígenas no pueden No, almorzar. señor. Hay gente preparada. Yo le voy a dar un nombre de varios. Ahora hemos escuchado a varios indígenas preparados. Le voy a dar el alcalde de Otavalo. Cotacachi. No, de Otavalo. Otavalo. Porque apellido Conejo, ¿no es? Apellido Conejo. Señor alcalde, aparte de ser alcalde, en todas las partes del mundo está dando conferencias hace años. Ahora sí, disculpa la interrupción. Alfonso. Carlos, creo que es importante que se sepa que esto no es ninguna novedad. Cierto, ¿no? El concepto, Parece novedad. el concepto de que el Ecuador debe tener un sistema de administración política, digamos, política, Descentralizado. no, un sistema político-administrativo diferente del que tenemos ahora, viene de hace mucho tiempo, incluso de la época en que señalaba Vicente, con el general Amar, con Olmedo, Rocafuerte, Flores. Ahí hay toda una historia que, Correcto. bueno, tiene varias narrativas, depende Ya. de quién las haga. Qué ¿no? bueno Pero- recordar eso. Entonces, pero ya en la época contemporánea, el Plan Nacional de Desarrollo del año 76, 77, y Cuando era la Junta de Constitución, Planificación. cuando había la Cuando Junta de estaba Planificación, Francisco Sued allí. cuando Pancho Suete era uno de los... Fue la primera vez que fue lo uno de entrevisté. los- Ok. sí. Entonces, ¿Ya? además de eso, Carlos, ¿En esos documentos constaba esto? en esos documentos consta la necesidad de la regionalización del país. La regionalización entendiendo tal como regiones que sean conformadas por provincias o por territorios que se complementen. Ya que mencionaste esto, permíteme aquí un aporte. Yo reconocí el otro día que no me había fijado en este artículo de la Constitución, 244. Así es. 2 o más provincias con continuidad territorial, es decir, que estén juntas, ¿ya? Vecinas. Superficie 244. regional, 244, sí. Superficie regional mayor o 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5% de la población nacional. Formarán regiones autónomas, formarán, imperativo. No dice podrán formar, facultativo, interesante. Formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole para que las provincias se integren en regiones. Entonces, no solo que es cierto la proyección histórica que han hecho Vicente Arroba y más reciente Alfonso Pérez Serrano, sino que hay una vía para eso en la Constitución. Pero antes me llamó la atención algo que se cree y se entiende poco, que Quito también es víctima del centralismo. ¿Cómo? Pues el municipio está al frente de Carondelet. Sí, Carlos, pero la corporación, el municipio de Quito, no recibe pues las rentas en proporción a lo que aporta. Tampoco, pues. Tampoco. Guayas aporta 2.000 millones de Y dólares recibe de tributación 500. y recibe 500. Yo correcto. no sé cuánto reciba Quito, pero te garantizo que de ninguna manera llega al 50% Es decir, de lo que de lo encontraríamos que en tributa. los serranos también un apoyo a una forma federalista que mejore el resultado del Estado en los estados federados y en el Estado en general. Quito, en donde está la sede del gobierno, tiene que tener un manejo especial. Porque al menos cierta zona es en donde estará la sede del gobierno. Pero ya es distrito metropolitano, Quito. Pero Quito no va a perder su capitalidad. con la consideración del tratamiento que ya tiene legalmente la ciudad de Quito y el estatuto autonómico que aún no se aprueba, ya estamos viendo de una enorme porción de la ciudad, digamos, del cantón, que no tiene atención, porque el municipio... Pero yo te pregunté si en la sierra tú ves que habría en general un ambiente de apoyo, no Te voy a solamente en Quito. Te voy a decir mi percepción. Yo creo que habrá mucha gente que puede ser que esté interesada en analizar, pero hay demasiada gente que no le importa el qué se propone, sino quién lo propone. Ok,
Eso vamos enseguida. En ese sentido, yo creo que el haber tomado esta propuesta ahora, y te digo ahora porque por ejemplo, no te me adelantes. Vamos a ver si Nebot te hace un bien o un mal liderando la propuesta. Bueno, antes, Vicente, ¿tú quieres acotar? Sí, el artículo 244 hasta el 246 más o menos habla de lo mismo. Correcto. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Dice la ley, ¿y quién cumple la ley aquí? ¿Sabe cuándo se van a dar esas autonomías? ¿Y cuándo se van a unir? Nunca. Por una sencilla razón, y lo conocemos en la práctica. Se habla de mancomunidades. Podemos hablar en el Ecuador cuántas mancomunidades existen hoy por hoy. Recuerdo una en Bahía de Caracas, que es el Cantón Sucre, el Cantón Tosagua, el Cantón San Vicente y dos más. ¿En qué se mancomunidad? Perdón. En torno al puente. Pero Ya, solamente el puente. hay Sí. muchas más. Hay muchas muchas más. ¿Cuál es la otra? La mancomunidad en el norte para el manejo vial, por ejemplo. Dos. Hay una mancomunidad en la península de Tres. Santa Elena. No, no hay ninguna. No hay. Sí hay. Aquí hay una de Daule, San Borondón, Guayaquil, Cantón, Hay los una tres. mancomunidad No, en no, las, no. en A las ver, provincias. aparte de eso, Perdón, dale, Vicente. Del 100%, no tenemos ni el 2% de mancomunidades en el país. Ok. Y podríamos haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo quiere manejar su terruño. Y le doy ejemplo. Hay cantones cercanos. Vamos a hablar de la península. ¿De qué habla la península? En la península no es ni del porte de la parroquia Febres Cordero, la ciudad de Guayaquil. Tiene 400.000 habitantes. Tiene 3 municipios. No se pueden llegar a una mancomunidad en la basura, que tanto necesitan. No pueden llegar a una mancomunidad en el tránsito, que tanto se necesita. Tienen una el agua potable, que es una desgracia. Vicente, que no usemos el tenemos. ejemplo para una crítica que justo se ha hecho para el federalismo. Ustedes quieren esto. Fíjense cuál fue el resultado de Santa Elena cuando se separó de Guayas. Así es. Es peor. Entonces, ¿por qué dividir en estados federales Por una eso es que- república unitaria? No. El Estado federal es otra cosa, porque cada uno tiene que tener sus leyes. Eso es lo que no se entiende y lo vamos a explicar a lo largo del programa, que no va a bastar para eso. Volvemos con lo que les dije, la réplica que quiere hacer Alfonso Pérez Serrano, la intervención de Nebot el pasado miércoles de noche, pero antes complemento esto con otro artículo que citó Vicente Arroba en la Constitución, el 246. En efecto, del 244 al 246 se habla ya de esto sin denominarlo así. Dice, el estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región, establecerá su denominación, símbolos, principios, instituciones del gobierno regional y su sede, así como la identificación de los bienes, rentas, recursos propios de la enumeración de las competencias que inicialmente asumirá. Las reformas al estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él establecido y requerirán, fíjense, nada más de esto, no requiere una enmienda constitucional, no requiere una asamblea constituyente, no requiere una nueva constitución, y requerirán de dictamen favorable de la Corte Constitucional. Concluyo mostrándoles 2 mapas. Así estaba dividido en provincias España en 1978, cuando empezó la transición democrática con Adolfo Suárez y había concluido la dictadura de Franco. Y así terminó, dividido en regiones autonómicas o en comunidades autonómicas después. Eso es un proceso digno de estudio. ¿Ya? Es una simplificación decir que podemos hacer lo mismo, pero estamos en un momento pivotal equivalente. Este país o se fractura más, porque la fractura nunca se va a suprimir, nunca se va a soldar, nunca. Con gente que piense que tenemos que volver al Tahuantinsuyo, no podemos. Con gente que crea que el comunismo indoamericano es la salida, no podemos. Pero esa fractura debe generar puentes en los cuales podamos transitar bajo ciertas condiciones de una a otra zona. Ya seguimos. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Enseguida, Vicente Arroba, guayaquileño, y Alfonso Pérez Serrano, quiteño, que coinciden en que el país debe buscar una forma de federalismo. Ya veremos cuál. La pregunta será, ¿cómo?
Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Proseguimos en esta entrevista veraz, que llega siempre a ustedes los domingos, 21 horas, gracias a Telconet Latam, a Ban Ecuador, Chifletón de Food Life Products, por fin lo dije bien, Bona Germín, por cortesía de Difare, y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Alfonso, acotaciones de la última intervención de Vicente Arroba antes de dar paso a la parte central de lo que propuso Nebot sobre federalismo el miércoles pasado. Sí, Carlos. No podemos en este momento pretender dar pautas de cómo funcionaría el sistema federal, porque este es un debate que recién comienza. Correcto. Y aquí lo que hay que de lo que hay que debatir primero y ponernos de acuerdo es de si conviene o no conviene avanzar por ese camino. Tú lo has dicho que sí. No has dicho cómo. Claro, yo he dicho que sí, pero digo, la sociedad ecuatoriana, todos los actores, los gremios, la sociedad civil, los grupos organizados, los ciudadanos, tienen que debatir, tiene que haber un gran debate nacional. Esto no puede ser una imposición. Porque hay tres sistemas, Carlos. Las confederaciones, los estados confederados, que no es el caso nuestro para nada. Hay el otro modelo, el modelo centralista, que lo define muy bien Rodrigo Borja en su enciclopedia jurídica, así como el Estado federal, el Estado confederado. Y dentro del Estado federal hay lo que llaman federalismo simétrico, es decir, todos los estados tienen más o menos las mismas competencias, y federalismo asimétrico, estas varían. Cierto, o sea, no es el momento en este rato de ya, boom, de golpe, no solamente lanzar el concepto, sino, y de decir la forma, la vía, la modalidad, como dice Alfonso Pérez, eso tendrán que aprobarlo los ecuatorianos, lo cual creo que en su mayoría se dará si por fin hacemos las cosas bien. En esa línea, abonó esto el líder del PSC el miércoles pasado a las 19 horas en una intervención de 10 minutos en redes sociales. No somos un pueblo ingobernable y sin criterio, sino un país donde el Estado y los gobiernos fallidos no respetan la diversidad ideológica y cultural, ni las costumbres, ni las diferencias en el proceder y accionar de las distintas provincias y ciudades. Tampoco somos un pueblo pobre, sino un país donde el dinero del pueblo ha sido pobremente administrado, con dedicatoria y sin ética, ni eficacia, ni justicia. Ese irrespeto a las diversidades locales y la injusticia en la distribución de los recursos que generan nuestras provincias y ciudades, en vez de consolidar la unidad nacional, la están destruyendo. Y la mejor forma de evitarlo es adoptar un modelo de país que, sin dejar de ser unido, sea federal. Alguien dijo, no hay idea más poderosa que aquella cuyo momento ha llegado. Y sin duda, ecuatorianos, el momento de una república federal y unida ha llegado. Y a los que vean fantasmas divisionistas, les recordamos que México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza, entre otros, son países unidos y federales. El Estado federal mantiene un Estado central debidamente financiado, que gobierna mucho y administra poco. Y corresponden a ese Estado central, entre otras cosas, la política monetaria, la política internacional, la defensa nacional.
Pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales, es decir, de las provincias y ciudades. Y esto implica no solo el manejo autónomo de la porción de las rentas que constitucional y legalmente les correspondan, sino la facultad de crear rentas propias y también la de dictar decisiones políticas, administrativas y normativas que respondan a su cultura, a sus costumbres, a su modo de pensar y de satisfacción de sus necesidades según sus propias visiones. Hasta allí lo central de la propuesta. Vicente, está claro que no estamos diseñando hoy el tipo de Estado federal ideal, ni siquiera hablando de eso, o comenzando su proceso de construcción, sino el cómo llegamos a aclarar y debatir la idea. ¿Qué más toca hacer después del sacudón que tú iniciaste en estas 2 últimas semanas y que ya van a ver medio país ha comenzado a atender? Sencillo. Aquí definitivamente ver qué hacemos. Definitivamente queremos el centralismo o queremos el federalismo. Esas son una de las 2 situaciones que definitivamente... ¿Cómo llegamos a ese proceso? De ver qué escogemos. El proceso, hay 2 alternativas. Una constituyente o simplemente una consulta popular. Que el pueblo decida. El pueblo es el democrático. Nosotros somos dueños de la democracia, no un gobierno central. Ahora, secularmente ha pasado que Guayas tiene en estos temas una posición y el resto del país otra. Se consultó en el 95 respecto al asunto del IES, si se debía hacer siendo un monopolio. Ya sé que ha pasado mucho tiempo. Y la votación fue no. Febres Cordero propuso en el 86 una pregunta respecto a si los independientes podían participar en política. El país dijo que no. ¿Cómo hacer para esta vez no perder una cosa tan obvia? La política es totalmente dinámica. Lo que decimos hace un minuto o un segundo cambia en el otro segundo, definitivamente. Usted me está hablando de historia. Nosotros estamos hablando del presente, lo que está ocurriendo el día de hoy, hoy por hoy. ¿Qué ocurre con una ¿Crees que el país ha madurado? Es que con todos los golpes va madurando poco a poco, piano, despacio, pero no tan rápido, pero va madurando. Los 18 días de convulsión nos hicieron madurar. A muchos. Dame las señales de dónde ves eso, Vicente, porque para empezar yo veo que el presidente no ha aprendido sus lecciones o no las admite públicamente. Yo creo que las va a ir demostrando poco a poco, no tan rápido un día a otro. Okay. Él va a querer seguir demostrando que es él el que manda y que no le tiene ningún asesor, pero poco a poco lo va a ir demostrando, porque un golpe es un golpe, definitivamente. Mire, que no comprenden las provincias, les voy a decir que sí los van a comprender. ¿Cuántas provincias no quieren administrar lo que ellos producen? Ellos. La mayoría. Más no enviarle a un gobierno central que hacen de su plata. Vea, la Universidad de Guayaquil tiene 70.000 alumnos. ¿Y usted cree que con 70.000 alumnos en la Universidad de Guayaquil y que vienen de todo el Ecuador, se pueda mantenerse con 60 millones anuales? Imposible. Imposible. Hospitales. Comencemos por Guayaquil con los hospitales. ¿Cuál fue el primer hospital que se creó en Guayaquil? El que puso la Junta de Beneficencia. De los guayaquileños. Una entidad autónoma de aquí. ¿Y cuál fue el primer hospital que llegó aquí al Ecuador? ¿En qué año? Hace menos de 10. 1970 más años, el hospital del suburbio, del Estado. Cierto. Entonces, perdóneme, todos esos son ejemplos que tenemos que vivir y hacer de conocer a la ciudadanía. Ok. Alfonso Pérez Serrano, aquí una pregunta clave para quien como tú vive en la sierra o está más arraigado allá. ¿Entenderán los sectores o las provincias donde hay una preeminencia de votación indígena que esta forma o que una forma de federalismo es la que puede dar cauce a muchas de sus reivindicaciones, en muchos casos separatistas? Ellos también son separatistas, y en otros casos autonómicas. ¿Entenderán eso? Carlos, antes de nada quiero pedirte que apliques también la asimetría aquí, porque hablar en la misma proporción que Vicente, ya. Asimétrico, entendido. ¿no? Usted habló y yo me quedé callado como 10 minutos. Quiero hacer una referencia a lo que tú habías mencionado con respecto a lo que dice la Constitución. Pues del COTAD también lo dice. Y el COTAD va mucho más allá todavía. ¿La tienes ahí? Y es una norma que está vigente. Sí, pero citar? No voy a leer todo. El artículo 10 lo principal. Del título segundo, el artículo... artículo 10, título 14, el artículo 30, okay. Citado. Ya. Carlos, lo primero que quiero decir es recordar
que Loja ya fue un estado federado. Loja fue el primer estado federado que tuvo el Ecuador. De manera que esto no es un asunto No lo sabía de yo, Guayaquil. ¿En qué año? Porque me parece que es ¿Cuándo un fue error. ¿En qué año? No te puedo decir el año. en este Pero al momento, Carlos. inicio de la República. Claro, claro. Igual Ok. que Guayaquil, Pero, el gran... no, mira, el gran esto lo Guayaquil. hizo Carrión Pinzano. Carrión Pinzano declaró a Loja un estado federal. Ok. Ya. No te puedo decir la fecha. Sigamos. Otra cosa que es importantísimo decir es que aquí los ejemplos no son Guayas. Porque si se ve esto desde el punto de vista de cómo Guayas se siente perjudicado, estamos enfrentando o le estamos dando la posibilidad a quienes se oponen a esto, y ya voy a hablar de quienes se podrían oponer o financiar la oposición a esto, van a tener el pretexto ideal, pues, no, es que es Guayaquil el que quiere. Correcto. No, señor, Siempre sí se ha es un visto así. beneficio para todo el país. Es más, vamos a ir a una intervención ya mismo de Augusto Tandazo sobre eso, sí. Y sobre todo, no va a venir en beneficio de Guayaquil solamente. Va a ser beneficioso sobre todo a las provincias más pobres Así y con es. mayores inequidades. Ok. Carlos, Un ratito. Uno de los retos entonces es hacer que la propuesta federalista la lideren muchos, aunque haya partido de uno, ¿correcto? Carlos, toda la sociedad ecuatoriana tiene que participar en esto. ¿Cómo conseguimos Tiene eso? que ser un gran debate ¿Cómo nacional. conseguimos eso? Hablando de los conceptos, no de las particularidades. Pongámonos primero de acuerdo en que el sistema centralista no sirve. Así Está es. probado que no sirve. Totalmente de ¿Qué acuerdo. opciones tenemos? Pues la primera que tenemos que explorar es un Estado federado. ¿Y por qué no reformar el mismo centralismo? Hay quienes dicen, vean, no es que no sirve, es que hay 2 o 3 disposiciones concentradoras que lo arruinan, la una cosa. Y la otra, que nunca se ha descentralizado en realidad, aplicando normas que tiene el propio sistema centralista. Carlos, porque en ese caso, primero, dudo que se haga. Y segundo, porque si se hace, estará débil y caerá pronto en lo mismo que tenemos hoy. Ok. Hay que tener conciencia que el actual modelo no hace a este un país viable. Vicente, ¿tú Quiero quieres mencionar, acotar? Carlos, Antes de algo un más. segundito, A lo que dice Junior Pérez, es una gran verdad. Pero aquí lo que pasa es que la ley está, si nosotros no obligamos a través de la ley, aquí no se hace nada. Las leyes están, y mire cómo estamos. Pero eso es lo que le acabo de decir a Alfonso. O sea, Lógico. pero entonces, ¿por qué no se ha podido reformar el sistema Porque no centralista? es obligación. Si usted quiere, únase con otra provincia. Si usted quiere, hace mancomunidad. A mí no me interesa la mancomunidad, nadie me exige. El federalismo sí va a exigir. Cada región o cada provincia se va a mantener Alfonso, ¿tú quieres independientemente. añadir Eso algo? todo. Sí. 2 temas, rápidamente. ¿Quiénes se van a oponer a rajatabla a este proyecto? Los mismos promotores del encuentro de Cusín y sus satélites. Que son Porque son los beneficiarios del actual sistema. los promotores del encuentro de Cusín. ¿Quiénes son? Un grupo de ciudadanos de Quito muy vinculados con el sistema financiero y diría yo que contenedores de bonos. ¿Recuerdan algunos de los que estuvieron allí en la última iniciativa de Cusín hace algunos meses? Entonces, Pachano. ahora, a ver, Abelardo Pachano, ¿quién más? Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado. Tengo entendido que Vicente Albornoz. A mí me invitaron, no fui, obviamente. Algunos tampoco fuiste invitado. Es que no fui. No, sí fui. ¿Ah, te invitaron? Sí, claro. ¿Te invitaron y no fuiste? Por supuesto. Qué yo honor, iba a mí no me pero, invitaron. Mira, Un honor mayor yo todavía. ya sé quién me invita, entonces sé si voy o no voy, pues. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ellos van a encargarse de hacer la oposición usando todos los medios posibles, así como lo hicieron desde el gobierno de Moreno, cooptando el Ministerio de Economía y poniendo a Richard Martínez para que, por ejemplo, privilegie el pago anticipado de deuda externa cuando los hospitales no tenían ni siquiera mascarillas. Aclarado. Proseguimos Entonces, enseguida con algo más. Espérate un ratito. No estás en tu programa, estás en el mío. Sí, pero... No, dale suave, un ratito. Tú me Tenemos estás todavía la mitad. preguntando sobre algo que no te respondí. Un ratito. Estamos todavía la mitad. Dale suave. ¿Ya? En el próximo bloque, una de las personas que no ha identificado Alfonso Pérez en ese grupo que se opone desde ya a esto, ya van a ver en qué términos. Me refiero al doctor Augusto Tandazo en una intervención que tuvo recién en Radio Pichincha en Quito.
No hay tal federalismo, dicen uno de sus críticos desde Quito. Esto es la vieja tendencia separatista de siempre en Guayaquil, encubierta en una nueva modalidad. Eso no es así. Lo examinamos al proseguir. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Estamos de vuelta con esta entrevista veraz que hace una pregunta fundamental al país. El federalismo. Es la salida y la pregunta que Alfonso Pérez me recordaba que no había contestado todavía, yo sí recuerdo que le formulé es, ¿no se trata primero de agotar dentro del centralismo las formas que ese mismo sistema prevé para descentralizar y simplemente aplicarlas bien? Porque no se han hecho. Allí consta, está en la Constitución una cantidad de cuerpos legales. ¿Por qué no hacer primero eso? Porque eso no va a dejar eso no va a generar un estatus permanente. Eso cambia, porque como las potestades son las mismas, ya depende del administrador del país. No. Aquí hay que cambiar, es la estructura del país. Okay. Por eso, Carlos, es que es indispensable que esto conste en un plebiscito para que el pueblo se pronuncie. Okay. Sobre si quiere seguir viviendo como estamos viviendo ahora, en un estado fallido, camino a la guerra civil, o si quiere tener realmente condiciones para progresar de manera equitativa, con igualdad de oportunidades, con igualdad de potencial, acceso a la costa, acceso a la frontera. Qué bueno etcétera. que tú dices esto último. Y qué pena coincidir. No por con quién coincido, sino por lo grave del diagnóstico. Sí, yo estoy de acuerdo en que estamos en un estado fallido camino a la guerra civil. Sí, lo sí. probamos en los 18 días que fallaron. Sí, ¿Tú también? Totalmente, yo lo dije. La primera semana le dije, suenan vientos de guerra civil en este país. Lo dije en el programa mío. ¿Y cuáles son los síntomas en los que tú percibes de eso estando acá tan lejos de lo que pasa allá? A ver, en el momento que quisieron atacar Guayaquil, no por primera vez, sino por segunda vez, ¿a dónde vamos? Nosotros nos vamos a defender y lo hemos demostrado. Quieren ingresar a Guayaquil a la fuerza. Nosotros nos vamos... Eso es una guerra civil, definitivamente. Y además lo que quieren es atacar lo que aquí sí funciona. Bastante bien. Así es. Haciendo lo que Nebot denominó autonomía al andar. No nos la dan las atribuciones, nos las tomamos. Pero vean lo que les anticipé que genera ya esta cuestión. Y no solo en Quito, aquí también alguien dijo que yo impulso el genocidio, que empujo el odio, que soy un racista. Cuando dije, de aquí en adelante voy a impulsar el federalismo, yo no creo que los indígenas quieren integrarse, ni pueden integrarse, ni van a integrarse sanamente a un sistema republicano como el que tenemos en democracia, porque ellos tienen un resentimiento, una venganza, un desquite casi atávico en todas sus generaciones, porque hace 532 años comenzó su masacre y nos quieren pasar la factura ahora. El doctor Augusto Tandazo discrepa con todo lo que aquí hemos dicho. Vean cómo. Yo le agradezco al señor Carlos Vera, que ha tenido, no digamos la valentía, pero ha tenido la decisión de destapar algo que todos lo sabemos. El deseo permanente de Guayaquil de chantajearnos con el tema de Guayaquil Independiente, que fue la primera iniciativa que tomaron ellos para anexarse al Perú. Clarito, porque para que usted se vuelva a casar, tiene que primero divorciarse y volverse independiente. Entonces no era que se querían quedar libres para toda la vida, por eso Bolívar les dijo, una ciudad con un río no puede ser un estado. Entonces, ahora vuelven con el remoquete, pero les encanta el poder central, porque estamos plagados en todos los gobiernos, así sea de la sierra, que vienen de la costa a apoderarse de los principales ministerios y de las principales empresas públicas, como en este gobierno. Entonces, quieren
no ser parte del Ecuador ahora está planteando el federalismo. Pero un federalismo en donde dice, no queremos separarnos, pero sí complementarnos. Claro, para participar del gobierno, para exigir rentas para Guayaquil, para tener el parque más grande de Sudamérica, 486 hectáreas. O sea, es un insulto que el Ecuador tenga ese parque, cuando tenemos problemas hídricos, problemas de riego, problemas de una cantidad de cosas. Entonces todos los gobiernos caen en la trampa de que el equilibrio regional, pero el equilibrio regional es darles la carne a Guayaquil y quedémonos con el hueso a la sierra. Incluso en las luchas sociales, los que ponen los muertos es la sierra y los que ponen los vivos es la costa. Entonces, qué bueno que destapó este queso, porque esto nos permite nuevamente hablar del cambio del nombre del aeropuerto de Guayaquil, de Simón Bolívar a José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo, que no le da la talla para llegar a ser ni a los talones de Simón Bolívar. Pero claro, José Joaquín de Olmedo era casado con peruana, y todos los líderes de la élite guayaquileña pugnaban porque Guayaquil vaya al Perú. Vaya a ver lo que pasó en 1827, cuando renuncia el Cabildo de Guayaquil a la Constitución de Cúcuta. Se aprueba la Constitución boliviana, que se llamaba, sino que lo nombran jefe civil y militar de Guayaquil a José de la Mar, pues, que luego fue presidente del Perú y que nos hizo la invasión que trajo consigo la batalla de Tarqui. Y luego en 1859, cuando intentaron partirlo al Ecuador en 4 pedazos y que se vaya dos o tres pedazos del sur al Perú, y que Quito se quede a merced de lo que hagan los colombianos. Roberto, es un chantaje permanente de Guayaquil para el separatismo del Guayaquil independiente que hubo siempre, ahora camuflado de federalismo. Vea, mi querido Carlitos, yo no quisiera contestarle. Simplemente este señor le va a contestar de la siguiente forma. La frase por Guayaquil independiente, ¿no es cierto?, es el lema que aparece en el escudo de Guayaquil, el cual fue diseñado en noviembre de 1820 por José Joaquín de Olmedo, después de la creación de la provincia libre de Guayaquil. Ok, aclarado esa parte histórica, que es vital, porque se la tergiversa. Alfonso Pérez decía algo más, el doctor Tandazo, que los de Guayaquil les canta el centralismo, que lo demuestran cuando van al poder central, se farrean las empresas del Estado y usan este argumento de equilibrio regional para quedarse con la carne, le dejan el hueso a la sierra, tanto que en las luchas sociales quienes ponen los muertos son los serranos. Honestamente preferiría no comentar nada sobre lo que dice Augusto Tandazo. Debo decirte simplemente que él lee la historia como a él le parece. No, pero demuestra que no es solo el grupo de Cusín quien se opone a esto, como tú decías. Obviamente, mira, yo no recuerdo en los últimos 5 años una sola intervención del doctor Tandazo, aquí no le tengo ninguna antipatía personal, no recuerdo una sola que haya sido propositiva. Quizás no sea el término adecuado, pero casi veo a un energúmeno cada vez que habla. Bien, yo tengo que añadir nada más que esto robustece y fortalece el debate justamente para atacar la tergiversación de la que es objeto, por supuesto con mucha inteligencia y desde luego con citas de la historia distorsionadas, como acaba de aclarar Vicente Arroba. Preparémonos. No es raro que una gran idea liberadora encuentre todo tipo de opositores. Así es. Enseguida volvemos con la parte final.
Que la diarrea no te asuste. Bonagermin es un compuesto de probióticos que restauran la flora intestinal, devolviendo la salud digestiva a toda la familia. Con Bonagermin, la diarrea bajo control. No olvides rehidratarlos con Enterofermenti. Enseguida, ¿en qué quedamos? Después de esta primera propuesta nacional de que exploremos el camino hacia un Estado federal, que con el federalismo nos una en vez de con el centralismo hacernos explotar, como está ocurriendo ya. Parte final de esta apasionante entrevista, que no será la última, sobre si el federalismo es o no una salida. Debate que hemos empezado allá, que no se va a agotar en una emisión, y proceso que yo creo que al menos tomará un par de años, hasta que se entienda, hasta que se informe, hasta que se concientice a la gente de las bondades que tendría este eventual sistema bien adaptado y comprendido para el Ecuador, versus esto, que como ya se ha dicho aquí, nos tiene al borde de una guerra civil que ciertamente se evitó con un manejo sacrificado, para mí exageradamente tolerante, de las Fuerzas Armadas, de la policía, al inmolarse incluso en el famoso ataque al convoy de Shushufindi, siendo disparados por fuerzas paramilitares, subversivas o guerrilleras, sin tener la disposición ni la orden de disparar de vuelta. Así de grave fue la cosa. Y en los barrios de Quito había gente preparada a defender su propiedad y sus barrios por los medios que fuese. Porque llegó otro grupo a sitiarlos, a hostigarlos y a aterrorizarlos. Estuvimos cerca de un crack y lo que se produjo fue una fractura. ¿No lo entienden? Ojalá no haya una tercera oportunidad para que aprendamos por fin. Y con eso concluyo. Vicente, ¿tú piensas que esto también puede convenir o conviene a los indígenas? ¿Por qué? Total y absolutamente. Total y absoluta. Porque cada provincia tendría sus propias leyes y solucionarían sus propios problemas. Y los problemas estatales se comenzarían a convertir en su interior, en el interior de ellos, realmente mínimos. Y los máximos en cada provincia. Y los solucionarán ellos. Ahora, mi temor, mi convicción, es que ellos van a usar este mayor grado de autonomía, de independencia, de soberanía, para seguir metiendo la cuña que finalmente rompa el Estado. Y si llegan a entenderlo bien, dirán, sí, encantado, traigan. Así como han usado los avances que la Constitución les reconoció. Por ejemplo, tener su propia justicia. Por ejemplo, obligatoria la educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, un respeto obligatorio a sus tradiciones y costumbres. Aquello que fue concedido por todo el Estado ecuatoriano, en reconocimiento a sus derechos y a la injusticia también atávica, histórica contra ellos. Venga, y en el momento en que pasa lo de hace poco, ellos son los que quieren ser república independiente. Bueno, ellos serán su república independiente y nosotros serán la nuestra. Dice que viene el separatismo, que sería lo peor para el país, definitivamente lo peor. Eso no puede aceptarse. Yo creo que no. Si ellos van a tener su Guasipungo totalmente administrado, yo creo que van a pensar de otra forma, definitivamente. Aclarado. El centralismo nos acaba todo. Tu aporte final, Alfonso. Una sola acotación a observación, si Vicente me permite. No es admisible mencionar al espacio que ocupan los indígenas como Guasipungo. Bueno, Guasipungo, bueno, nosotros lo conocemos. Quiero hacer esa precisión porque yo sé exactamente la connotación que tiene esa palabra. Exactamente, entonces disculpan en todo. No, yo no tengo que disculparte nada. Bueno, porque Guasipungo se conocía como el espacio de terreno que tenía cada persona para hacer sus sembríos. Qué buena hecho la aclaración. No, es que eso suena a que, y en verdad también ocurre así, Alfonso, los indígenas son ahora explotadores de los indígenas. Antes el Guasipungo
era el sitio en donde el opresor, esclavista, amo español explotaba al indígena. Ahora se ha probado que los indígenas explotan a los indígenas. Carlos, yo voy a ir a la parte conceptual. El Ecuador tiene que dar pasos serios para debatir esto, porque no tiene alternativa. No tiene alternativa. Los detalles habrán que irlos participando toda la sociedad. Sí. Hay que estar seguros, en mi opinión, de poner unas líneas, guías, que sean aceptadas por todos, que son la igualdad de oportunidades, la igualdad en cuanto a la capacidad económica y la generación de recursos propios. Eso es para mí lo básico. Ahora, que si hay una provincia o un estado federado que malgasta el dinero, que lo comienza a usar mal, pues bueno, ciertamente a ese estado no le va a ir nada bien. Así y sus es. habitantes no sentirán que mejora su condición de vida, entonces tendrán que cambiar de autoridades. Bien. O se quedarán pobres. Mil gracias a los dos. Hemos empezado a recorrer ese camino y el aporte de ustedes ha sido extraordinario. No tengo más ambición en este primer programa de muchos que haremos en esa línea. Hemos empezado a recorrer ese camino. Solamente anticiparles que no solo yo, muchos. A partir de hoy tenemos el compromiso de informar lo que es el federalismo, un sistema federal, luego de explorar cómo podríamos llegar a él y después, lo más importante, qué modalidad adopta el Ecuador para que en verdad esto sea una liberación y no un sometimiento a un poder único, centralizado y un régimen de injusticias en donde la corrupción hace su feria. Ha llegado la hora de esto. No le tengamos miedo a evolucionar, porque lo que nos ha pasado hasta ahora, y especialmente en los días de este nefasto intento fallido de narcogolpe de Estado, es que hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Y el Universo el jueves publicó un dato impresionante sobre eso. 325,000 plazas de trabajo se han perdido. Es decir, aquellas que se ganaron 375,000 se perdieron porque se han hecho actas de finiquito. Hemos retrocedido. El presidente de la República intervino hace pocos días diciendo tenemos que reconstruir el país. ¿Qué se reconstruye? Lo que está destruido. Empezó a un llamado básico que ya creíamos solventado. Coincidir en torno al objetivo de reducir la pobreza. Bueno, pues no retrocedamos más si el federalismo nos abre una puerta para lo que tanto votamos en las últimas elecciones y está por hoy estancado. Progresar. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.